no fue concebido con amor, sino con maldición. Moñai, el tercero de los hijos de Tau y Kerana, nació en la penumbra, bajo truenos y tierra temblorosa. Su forma no era de este mundo, y su destino tampoco. Desde pequeño Moñai sintió una atracción irrefrenable por lo ajeno. No había joya, metal ni talismán que escapara a su olfato hipersensible. Entre raíces y troncos construyó su imperio de cosas robadas. Un museo maldito de todo lo que alguna vez brilló. Pero su don más temido no era el robo. Moñai dominaba el arte de la hipnosis, una mirada suya, y el alma temblaba. Ni cazadores, ni bestias salvajes. Nadie podía resistirse al embrujo de sus ojos. Una noche, sin aviso ni violencia, Moñai descendió sobre una aldea. Y sin que nadie despertara, robó el espíritu mismo del pueblo, sus símbolos, sus objetos, su historia. Donde Moñai pasaba, quedaba el vacío. Pero no todos temían a la bestia. Porán-Hei, mujer sabia, tejió un plan con su ingenio y su coraje. Le ofreció lo que más deseaba, brillo y belleza, una ilusión perfecta. Ciego de codicia, Moñai cruzó el umbral y cayó en la trampa de fuego sagrado. Las llamas lo rodearon, los cánticos ancestrales lo encerraron. Y así el guardián maldito quedó prisionero de su propia maldición. Cuentan los ancianos que Moñai no está muerto, que entre lianas, raíces y barro aún se oyen susurros. Y si perdés algo brillante en la selva, tal vez, solo tal vez, fue Moñai quien lo tomó.